Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? De este segmento de los eslabones escondidos de la Biblia. Recordándoles, ¿verdad? Que estamos viendo el libro de Ruth, ¿sí? Ayer vimos algo muy interesante, muy impresionante, hemos visto en estos días. Pero también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube, para que nos sigan por medio de esos canales, ¿verdad? Y también les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del libro del Apocalipsis, lo cual les pido que nos apoyen, ¿verdad? Viéndolos y recomendándonos, ¿verdad? Para ese proyecto que tenemos. Me da mucho gusto notificarles que Facebook me informa que el mes pasado tuvimos 16,000 vistas. Y eso es muy agradable, porque si usted lo divide entre 30, pues quiere decir que tuvimos una buena audiencia por día, ¿sí? Entre Apocalipsis y los eslabones escondidos. Entonces eso es una satisfacción para mí. Los invito para que sigamos adelante, porque vamos por más. Pues bien, nos metemos a la historia de Ruth, a nuestro tema principal. Y ayer vimos que un hombre llamado Elimelech de Belén, de Judea, fue a residir a los campos de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos, ¿verdad? Dijimos que el nombre de Belén significa casa de pan y Judá significa alabanza. Y aquí está un hombre que vivía en la casa de pan y en el lugar de la alabanza. En el lugar de alabanza. Pero, a pesar de vivir en este lugar, por una hambruna que hubo, por un castigo de Dios hacia ellos, prefirió irse a morar a Moab, ¿sí? Ahora, Elimelech significa mi Dios es rey. Y el nombre de su esposa Noemí significa placentera, agradable. Y aquí tenemos una combinación, un matrimonio, la combinación de un matrimonio maravilloso. Él llama mi Dios es rey y mi Dios y rey y placentera. Entonces, qué maravilloso matrimonio. Pero, pues con sus hijos tenemos un pequeño inconveniente, porque sus hijos eran uno Mahalón, que significaba enfermizo, y Keliot, que significaba acabado. Y acabada fue esta familia por su desobediencia, por su temor a dejar a querer pasar la prueba que Dios les estaba dando con respecto a la hambruna. Ahora bien, pues nos metemos a al pasaje que tenemos hoy, el versículo 2, el versículo 3 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Mi Dios es rey, qué nombre tan maravilloso tiene Elimelech. Cada vez que se nombraba resonaba como un testimonio vivo de Dios, pero murió y dejó a su esposa viuda y además con sus 2 hijos huérfanos. Ahora bien, ya dijimos que serían castigados en un país lejano, y aquí comenzaron sus problemas. Ahora vamos a hablar un temita anexo que dice matrimonio mixto. Noemí, la viuda, debió haberse regresado inmediatamente a la muerte de su esposo a Israel, pero ella se quedó, vamos a tomarlo de esta manera, con visa de turista por otros 10 años más. Y ya sin la supervisión de su padre y a falta de mujeres judías, los hijos se casaron con mujeres locales, Orpa y Ruth. Y curiosamente, amados hermanos, pongan mucha atención a lo que les voy a decir, ¿sí? Ellas eran hijas de Eglón, el rey de Moab, aquel rey que Samuel mató. ¿Se acuerdan que Samuel le dijo a Saúl: ve y mata de Moab a todo lo que hay, no dejes nada? Y Saúl dejó vivo al rey, pero Samuel lo mató. Pues bueno, estas eran hijas de Eglón, ¿sí? Y por lo tanto eran consideradas princesas del reino de Moab. Y esto también fue considerado como un insulto al pueblo de Dios, y ambos enfrentaron las consecuencias de Dios. Pero ante todo esto les haré unas preguntas. ¿Acaso se convirtieron Orpa y Ruth al judaísmo en forma apropiada y personal cuando se casaron con Kelión y Mahalón? Si no fue así, ellas entonces no estuvieron legalmente casadas como la ley judaica lo pedía con ellos. Y entonces, ¿por qué Ruth es considerada, una segunda pregunta, porque como la esposa de Mahalón y heredera de sus campos al final del libro?
Y si acaso fueron convertidas en forma de vida, entonces, ¿por qué Noemí intentó persuadirlas de volver nuevamente a su culto religioso y de idolatría? Las respuestas pueden ser varias. Los comentarios explican que, por supuesto, ellas experimentaron un proceso de aparente conversión, pero la validación de la conversión dependía de si ellas personalmente fueron realmente sinceras. Porque si ellas volvían a casa como lo hizo Orpa, esto revelaría que realmente no habían aceptado completamente al judaísmo desde su primer momento. Pero si ellas se quedaban como lo hizo Ruth, eso demostraría que siempre habían sido aceptadas como judías y que eran las viudas legítimas de sus maridos. Leamos ahora el versículo 4 de este primer capítulo. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El nombre Orfa significa sierva. El nombre Ruth ordinariamente significa hermosura. Ruth era bella y tenía un maravilloso carácter. Sin embargo, hay una palabra que me gusta más usar para describirla aún mejor. ¿Sabe usted cuál es? Es encantadora. Ruth era encantadora, tenía una maravillosa personalidad e inteligencia, y además ella llegó a un pleno conocimiento de Dios. Ahora leamos el versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora Noemí, aquella cuyo nombre significaba placentera, había perdido no solamente a su esposo, sino también a sus dos hijos, enfermizo y acabado, pues ya dijimos que serían castigados en el país lejano. Ambos jóvenes murieron, y ahora tenemos aquí no una, sino a tres viudas, a tres mujeres viudas. Noemí no había salido a los campos de Moab con tres hombres, que había salido a los campos de Moab con tres hombres, y ahora habían acabado con dos mujeres como nueras que eran extranjeras. Amados hermanos, no olvidemos que el Todopoderoso primero envía señales de advertencia. Elimelech y sus hijos perdieron toda su riqueza para despertar en ellos el arrepentimiento y decidir regresar a su casa. Pero esta señal fue en vano. Ellos no la consideraron de tal manera. Elimelech, el esposo de Noemí, murió, y ella dejó de ser la esposa de un gran hombre rico, aunque él siempre fue considerado solo como el esposo de la famosa Noemí, distinguida por sus actos nobles. ¿Sí? Sin embargo, cuando los dos hermanos murieron, no había dinero para sus mortajas, y las princesas Orpa y Ruth tuvieron que pagar los gastos de los funerales de sus maridos. Este deceso fue el resultado del alejamiento de la corriente principal del pueblo judío. Ahora, consideremos la decisión de Noemí de regresar a Judá. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 1 de Ruth. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dios había bendecido nuevamente a la tierra de Judá porque el pueblo se había vuelto a Dios. Noemí oyó estas noticias y entonces resolvió regresar a su propio país. Ahora, veamos esta conmovedora escena. Un camino tranquilo en los campos de Moab. Tres mujeres están llorando. La historia judía se está llevando a cabo, se está haciendo, se está creando. Noemí regresa a la tierra de Israel acompañada por sus dos nueras. Noemí espera que ellas vuelvan a Moab y se sorprende de que ellas se queden con ella. Pero junto al camino, Noemí se detuvo para hablarles algo muy serio. Noemí habló favorablemente en cuanto a sus nueras, intentando persuadirlas para que regresen. Vamos a ver qué nos dicen los versículos 8 y 10 de este capítulo 1. Y Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová
que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Amados hermanos, imagínense el amor por sus nueras de Noemí, que les está diciendo a las mujeres que regresen con sus madres, pues les recomienda que si realmente quieren descanso, ellas deben regresar a Moab, a casa de sus padres, y a casarse nuevamente. Y aquí resalta una pregunta: ¿no es acaso la casa de su madre más tranquila que una casa llena de niños y todo lo que con ella, con lo que ella conlleva? La respuesta: Noemí, sin embargo, aquí en esta magna manifestación de amor, no solo se refirió al descanso físico, el cual obviamente es más común en la casa de una madre, sino que también se refirió a una paz interior, la cual experimenta más plenamente una mujer cuando tiene y se siente acobijada por una familia y sobre todo con hijos. El regreso a Judá con Noemí también significaría una pobreza perpetua, porque cuando ella había salido de su tierra, había perdido todas sus propiedades, sus tierras habían sido hipotecadas, otros ahora tenían sus parcelas, y para poder recobrarlas le haría falta un redentor. Y aunque en realidad hubiera un redentor, pero en ese momento eso no significa nada para Ruth ni para Orfa, que aún realmente no sabían algo muy importante y significativo, que el hecho de ser extranjeras y sobre todo en Moab serían rechazadas, ofendidas y repudiadas. Por lo tanto, Noemí les dijo que debían quedarse en Moab y mejor casarse con los de su pueblo. Entonces ellas se afligieron y lloraron mucho. Luego ambas jóvenes le dijeron a Noemí que la acompañarían hasta Judá. Y tenemos luego la decisión de Ruth: nosotras regresaremos contigo a tu pueblo. El primer intento de Noemí es rechazado porque Ruth y Orpa manifestaron quedarse en el pueblo judío y con ellas no tenía motivos ulteriores. Cualquier corte judía las hubiese aceptado como conversas sinceras, sin ningún intento de disuasión adicional. Sin embargo, Noemí no se da por vencida. Veamos los versículos 11 al 13 que dice: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis ir conmigo? También tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviera con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo en vosotras que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí las está aconsejando que su nueva meta es encontrar descanso con su marido y volverse a casar. Conmigo no hay esperanza, y aún así me casara esta noche y tuviese hijos. La posibilidad entonces de que una viuda anciana se vuelva a casar son 1 entre 1000. Volver a casarse esta noche es 1 entre 10,000. Y tener hijos, el computador explota. Y a pesar de eso, ellas no podían esperar a que crecieran. Por eso mi consejo es que retornen a sus familias no judías. Ahora, por lo común, la madre que tiene un hijo no cree que haya una mujer que lo sea suficiente buena como para él. Pero Noemí creía que estas muchachas sí eran buenas para sus hijos, aunque estos ya estaban muertos. Y por ello las apreciaba mucho, y también creía que serían buenas esposas para sus nuevos esposos. Y aquí vemos que las aconsejó amorosamente, aunque a ellas les partiera el corazón, que regresaran a su pueblo para quedarse allí. Eso significaba que podían casarse con los de su propio pueblo. Sin embargo, ahora regresar a casa realmente significaba para ellos volver a la idolatría y al placer. Estas dos mujeres se habían declarado a favor de Dios, pero mientras que una sí era genuina en cuanto a sus creencias, la otra no lo era. Amados hermanos, el tiempo me ganó. Mañana continuamos con esta enseñanza, ¿sí?
para ver la continuidad de esta maravillosa historia. Por hoy es todo. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.